ciencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Aquí descubriremos cómo los japoneses relacionan su visión sobre las 4 estaciones del año con la confitería que realizan. ¡Qué hermoso dulce! Conoceremos la historia de los dulces nipones desde que llegaron al país hasta la comercialización actual, así como relación que tienen con festivales, rituales y demás aspectos de la cultura oriental. Sweet Sweets, confitería al estilo japonés. Martes y miércoles, 21 horas. Canal 22 presenta los cortos ganadores pertenecientes a la 16ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. La Llorona. Viral. Buscando nos encontramos. Me enseñaron que la tierra da vida. Nunca me enseñaron a encontrar o a buscar muerte. El río encantado. Se llama Flor. En los espacios del silencio. Shorts México. Estreno martes a la medianoche. Del padre de la física cuántica, una primavera muy poética y un abecedario de cine engalanan esta noche el programa de Noticias 22. Gracias por acompañarnos este martes 1 de marzo de 2022. El 22 está en el 22, mi querida Laura Barrera, arrancando mes. Qué gusto saludarte, muy buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Encantada de estrenar este mes, que es el mes de la mujer, que vamos a tener muchos contenidos dedicados a mujeres destacadas, mujeres en diversos ámbitos. Por cierto, un saludo a Laura Regis, traductora de nuestro lenguaje de señas mexicano. Y bueno, pues vamos a comenzar justamente. ¿Qué te parece con este contenido, Rafa? Les recordamos que además tenemos hoy nuestra entrevista estelar de la semana con un gran personaje. Se los dejamos así nada más en suspenso para que no le cambien bajo ninguna circunstancia. Vamos con esta primera nota, Rafa. Así es, Laura, y como ya bien refieres, en el marco del Día Internacional de la Mujer, de este mes dedicado a la mujer, la literatura se hace presente con la Primavera Bonita. Por segundo año consecutivo se realizará el encuentro Primavera Bonita, Festival Internacional de Escritoras, que organiza la editorial Los Libros del Perro. Este 2022 participarán 84 mujeres del mundo, entre gestoras culturales, periodistas, poetas, narradoras, dramaturgas y ensayistas, que con su voz y trabajo buscan visibilizar el entorno machista y heteropatriarcal que la silencia. Surge para dar respuesta a tantas luchas y a tantos esfuerzos. Busca reunir estos esfuerzos y visibilizar y dar a conocer voces nuevas y también reconocer a otras que llevan años haciendo cosas, publicando, escribiendo y hablando fuerte acerca de lo que es ser mujer y ser escritora en estos tiempos tan convulsos, en estos tiempos en los que seguimos luchando por resarcir esta deuda histórica que hay con el trabajo de las mujeres. Y uno de nuestros objetivos es ese, justamente, dar espacio a que las mujeres se sienten, charlen, lean sus trabajos. Después de que la primera edición se realizara en un formato virtual, este año las actividades se llevarán a cabo de manera híbrida, con lecturas y mesas de análisis que podrán seguirse por Facebook Live o presenciales desde el Complejo Cultural Los Pinos del 4 al 6 de marzo. Además, esta edición está dedicada al trabajo de la poeta, cuentista y novelista chicana Sandra Cisneros, autora de libros como La Casa en Mango Street y Caramelo. El trabajo de Sandra es muy importante para la identidad mexicana.
Ella es una escritora muy reconocida en Estados Unidos, pero que su trabajo no ha tenido la suficiente atención en México como debería, y que recoge esta fuerza y esta herencia mexicana. Hay presentaciones editoriales de poetas jóvenes de las dos antologías de Novísimas que hemos impulsado desde la editorial. Hay conversatorios de literatura guerrerense, aprovechando un poco que soy de Guerrero, quiero resaltar el trabajo que mis paisanas han estado haciendo durante tantos años y que no ha tenido también esta atención necesaria. Desde el amor romántico hasta las otras formas de ser mujer, pasando por el ensayo, la poesía y la dramaturgia, serán parte de los ejes temáticos de la segunda edición de Primavera Bonita, Festival Internacional de Escritoras. La programación se puede consultar en las plataformas digitales de la editorial Los Libros del Perro. Noticias 22, Karen Rivera. No nos salimos del tema porque la Orquesta Filarmónica de la UNAM ya comenzó su primera temporada del año. La agrupación conmemora justo también el mes de la mujer con 2 programas especiales y con directoras invitadas de renombre internacional. Vamos a conocer más de esta programación. Con marzo como mes dedicado a la mujer, la Orquesta Filarmónica de la UNAM ofrecerá 2 programas encabezados por directoras huéspedes dentro de su primera temporada 2022. Una de ellas es la británica Catherine Larson Maguire, quien presenta un programa con 3 piezas, una de las cuales es estreno en nuestro país. We're starting off with a piece by a female British composer, Sally Beamish, which is a very recent piece. It's very exciting. It's only been performed once. It's from 2019, and it's called Hover. And then another British piece by Michael Tippett, the Divertimento on Salinger's Round. And then we're finishing off with something extremely classical, Haydn's Symphony No. 83, also known as The Hen. Catherine Larson Maguire inició como fagotista principal de la Komische Oper Berlín y ha sido jurado de competencias y profesora de dirección en la Universidad de las Artes de la capital alemana. Ha trabajado con varias de las orquestas más importantes del mundo y próximamente debutará con la Filarmónica de Londres, la BBC National Orchestra of Wales, la Orquesta de Cámara de Ginebra y la Orquesta de Cámara de Friburgo en Suiza. Los últimos 10 años los ha dedicado a la dirección, campo dominado por hombres que, no obstante, afirma, ha comenzado a mostrar más apertura. Things are changing very quickly at the moment, it has to be said. Even 5 years ago, people would very often say to me, "Oh, you're a conductor, that is very unusual." And now they don't say very unusual, they say quite unusual. Or, interesting, or something. It's not, people are not quite so surprised to hear it. So, and things are changing so fast. And I think if it hadn't been for the pandemic, they would have changed even faster. La escucha y la motivación son 2 elementos de la sensibilidad femenina que la directora, nacida en Manchester en 1971, destaca. I think that female conductors do have a different way of working with orchestras. And it sounds like a bit of a cliche, but I personally myself really like to include everyone, to be encouraging, to be inclusive, to work as a democracy. Of course, in the end, I have to take the final decision, which is why someone has to stand there. El tercer programa de la primera temporada 2022 de la OFUNAM, a cargo de Catherine Larson Maguire, se presentará el sábado 12 y domingo 13 de marzo en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y también en Canal 22 nos sumamos a la efeméride. Nuestras instalaciones se han iluminado de morado. A partir de esta noche vamos a hacer un recorrido y las están viendo cómo luce esta noche Canal 22 y durante todo el mes de marzo con este color morado, conmemorando, celebrando y reconociendo la importancia de los aportes de la mujer en la historia, en la sociedad, en la cultura, en la ciencia y la tecnología, sin lo cual no podríamos explicar la historia contemporánea. Canal 22, vestido de morado, Laura.
Bueno, pues es una lucha importante de muchos años. Ayer hablábamos de las 4 décadas desde que se llevaron a cabo las conferencias de la mujer en nuestro país, pero es una lucha de toda la vida, de siempre, de toda la humanidad, de todos los países. Así que, bueno, pues es importante hacer una reflexión. Y bueno, esto es un símbolo. El color es un símbolo, es para recordarnos que hay que pensar en ello y que hay que hablar de ello, que es lo que estamos haciendo aquí en Noticias 22. Y la verdad que se ven bonitas las instalaciones de nuestro canal de este color. Seguimos con más información. Esto tiene que ver también con actividades de la UNAM, porque ya va a iniciar el Festival Internacional de Cine. Su 12ª edición, además de ofrecer una lista muy amplia de películas, se va a nutrir con 30 actividades distintas que no pueden perderse. Está, la verdad es que muy, muy atractiva la programación. Julio López nos tiene todos los detalles. Vamos con esto. El Festival Internacional de Cine de la UNAM regresa a las salas cinematográficas sin dejar de ofrecer su oferta digital. Este año exhibirán 170 películas, tendrán 81 invitados nacionales e internacionales, 30 actividades paralelas, 2 retrospectivas, 3 conferencias magistrales, 4 funciones al aire libre, el Foro de la Crítica, el seminario El Público del Futuro FICUNAM y el encuentro Punto de Vista. Y yo creo que lo que queremos ahorita es justamente celebrar que vamos a estar en las salas y que vamos a estar en el reencuentro con el cuerpo, ¿no? En el reencuentro con las miradas, el reencuentro en el diálogo personal, en todos los sentidos. El festival realiza su inauguración con un homenaje a Ed Lachman, que incluye la entrega de la medalla Filmoteca de la UNAM. Es un cinefotógrafo norteamericano que ha estado apoyando muchísimo y siendo parte fundamental de el cine independiente norteamericano. Y arrancamos con una película de él. Él es cinefotógrafo normalmente, pero también es cineasta. Y él dirigió esta película que se llama Songs for Drella. Se trata de un concierto interpretado por Lou Reed y John Cale en homenaje a Andy Warhol. Esta es una versión restaurada realizada a partir de los negativos originales en 16 milímetros, escaneados en 4K. Este año, la sección Ahora México, que reúne las propuestas nacionales, está compuesta por 12 películas. Destaca Las Hostilidades, que triunfó en el Festival de Morelia, El Hoyo en la Cerca, que se estrenó en el Festival de Venecia, y Nudo Mixteco, una de las películas mexicanas más exitosas de 2021. Hay varias películas que yo creo que solamente las van a ver en FICUNAM. Ya saben que FICUNAM es así como lo más, pues lo más radical, ¿no? Siempre, lo más aguerrido también de nuestra programación. Además presentan la sección Umbrales, una muestra dedicada a las expresiones más libres y radicales de la vanguardia cinematográfica. Como ya se había anunciado, también realizan 2 retrospectivas, una dedicada a la cineasta soviética Larisa Shepitko y otra al chileno Raúl Ruiz. La oferta es amplia, variada y literalmente llegará a todo el país, así que no hay pretexto para formar parte de la 12ª edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Noticias 22, Julio López. 70 años alcanzaba la inmortalidad, uno de los referentes de la literatura nacional, que además fue médico, un hombre que promovió la cultura, fundador del Seminario de Cultura Mexicana, del Colegio de México y un referente indiscutible de las letras nacionales con su obra Los de Abajo. Para irnos a la pausa, recordamos a Mariano Azuela. Nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, el 1 de enero de 1873, Mariano Azuela González se formó profesionalmente como médico y practicó la escritura desde su juventud, sin saber que sería en el mundo de las letras donde lograría trascender el tiempo. Sus primeras novelas fueron escritas cuando era practicante interno en un hospital y posteriormente en el ejercicio activo de su profesión, siendo parte, junto a autores como Anton Chekhov, de una rara estirpe de médicos que llegaron a ser grandes escritores.
De entre la producción literaria de Mariano Azuela, que abarca los más variados géneros literarios, destaca especialmente su novela Los de Abajo, cuya primera entrega fue publicada en forma de folletín en 1915 en el periódico El Paso del Norte de El Paso, Texas, y que posteriormente vio a la luz en forma de libro. No obstante, el éxito no fue inmediato. La novela comenzó a ser conocida por el público y valorada por la crítica hasta mediados de los años 20. Hoy es considerada, junto con El Águila y la Serpiente, de Martín Luis Guzmán, una de las obras más importantes de la denominada novela revolucionaria mexicana. Los de Abajo, historia narrada al calor de los hechos, mientras atendía enfermos en el frente de batalla, incorpora experiencias autobiográficas del autor al tiempo que nos ofrece una visión sobre el movimiento revolucionario, contada desde la perspectiva de aquellos que están situados en la parte más baja del escalafón social, es decir, de Demetrio Macías, el campesino convertido en insurrecto, y de todos los hombres y mujeres del pueblo llano que tomaron parte en el conflicto armado. Del periodo revolucionario destacan también sus novelas Los Caciques, Las Moscas y Las Tribulaciones de una familia decente. Otras obras notables de su bibliografía son Regina Landa, Nueva Burguesía, La Mujer Domada, 100 años de novela mexicana y Sendas Perdidas. Hoy recordamos en el 70 aniversario de su deceso a quien llamaban el médico de la hilacha, pues atendía únicamente a gente de escasos recursos. Y celebramos el legado de quien supo poner en palabras las tribulaciones y sinsabores de una época llena de contradicciones, opresión y lucha. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato. Para cuidarnos, el INE implementará protocolos sanitarios en todas las casillas. Debemos usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Nos aplicarán gel antibacterial. Solo tú tocarás tu INE, la marcarán y te colocarán tinta indeleble. Si quieres, puedes traer tu propia pluma o utilizar el marcador del INE. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia. ¿Mi INE? Nos une. Diferentes rostros, cada uno con mucho que contarnos. Acompáñanos y descubre dónde empieza su historia. Sí, la verdad, porque luego he visto familias o chicos de la comunidad que sus papás los apoyan y uno desearía que sus papás fueran así, ¿no? Pero pues los míos no. Ya mis hermanos me han dicho que no van a cambiar. Solo gente. Estreno, jueves, 20:30 horas. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Anoche el Colegio Nacional recordó al padre de la física cuántica, Niels Bohr, quien hace 100 años recibió el premio Nobel. Alejandro Frank fue coordinador de esta mesa que se llevó a cabo de manera remota y hoy nos va a hablar sobre quién era Niels Bohr y cuáles fueron sus aportaciones en el campo de la ciencia. Veamos. Niels Bohr es un personaje extraordinario. Muchos lo consideran el padre de la mecánica cuántica. Hay varios personajes súper importantes, como Schrödinger, como Heisenberg, como Dirac, como el propio Einstein. Pero Bohr juega un papel como una especie de padrino de los más jóvenes, de sus colegas de esa época. Bohr dominó las discusiones de la época a tal grado que se le llama a su punto de vista y la de sus colegas cercanos, incluyendo a Heisenberg, la interpretación de Copenhague, que es una interpretación realmente sorprendente de la realidad, que llega incluso a decir que no existe la realidad, sino solo nuestras percepciones sobre ella. La mecánica cuántica no solo es una
una teoría importante, como lo es también la gravitación, la teoría por ejemplo, de la relatividad general de Einstein, pero esta sí nos lleva a comprender el cosmos, pero no a grandes tecnologías. En cambio, la mecánica cuántica ha transformado nuestra vida de una manera extraordinaria. La gran mayoría de los aparatos tecnológicos, que estamos usando usted y yo para dialogar, para charlar, tiene que ver precisamente, se deriva de desarrollos de esta nueva manera de entender el mundo. La mecánica cuántica la podemos manejar. Tenemos las teorías matemáticas que la describen y que nos permiten avances impresionantes, pero no necesariamente entendemos qué nos está diciendo sobre el universo y sobre la realidad. Realmente este es un desarrollo pasmoso que puede ser tan importante para la humanidad porque va a cambiar nuestras capacidades de calcular, de pensar casi. Las componentes de la computadora están prendidas y apagadas al mismo tiempo, y eso sí es un hecho. Y eso se ha demostrado 100% en ese nivel, en el nivel de objetos microscópicos, atómicos, etc. Entonces, sí, promete mucho, pero aunque son poderosísimas, hasta ahora, mientras que las computadoras normales tienen billones y billones de componentes o bits, las computadoras cuánticas estamos llegando a 100, a 200, a 300 estas componentes cuánticas, pero eso hace que crezca exponencialmente su capacidad de cómputo. Lo que creo yo que va a ser muy difícil es que usted tenga una computadora cuántica sobre su escritorio, por lo menos en los siguientes 100 años, 200 o 300. ¿Por qué razón? Eso es una posición mía, pero eso se debe a que una computadora cuántica, número uno, es de una delicadeza impresionante. Si uno deja que se caliente 1 grado, 1/100ª de grado por encima del cero absoluto, deja de funcionar. Bueno, por lo pronto cancelada la compra de la computadora cuántica hasta que logren un sistema de enfriamiento adecuado. Fundamental conocer las teorías de Bohr para entender cómo funciona nuestro universo o lo que llamamos realidad. Y a propósito de realidades, esta es muy buena noticia porque ahora para la selección de personal también se va a tomar en cuenta la inclusión de lenguas originarias. Hoy la Secretaría de Cultura y la Secretaría de la Función Pública firmaron un acuerdo para incluir las lenguas indígenas como elemento de mérito. Es decir, desde ahora quien solicite trabajo en la Administración Pública Federal y hable una lengua materna tendrá una equivalencia similar a hablar otros idiomas. Con el proyecto hoy celebrado se comprometen a diseñar un proyecto de impulso a las lenguas indígenas en la página web Trabajo en. Además, hablar una lengua originaria tendrá valor curricular para el ingreso a la administración pública. El INEGI reveló que en 2020 el número de hablantes de lenguas indígenas era de 7.4 millones. 5 años atrás, el número superaba los 10 millones y la cifra sigue disminuyendo. De esta forma, ambas dependencias hacen un esfuerzo para contribuir a la reivindicación y preservación de las lenguas indígenas. Noticias 22, Julio López. Bueno, gran iniciativa para preservar y difundir nuestras 68 lenguas indígenas, las variantes que tienen también en diferentes regiones, además de ello. Bueno, vamos a hablar de danza. El proyecto A Corazón Abierto está de vuelta con funciones a lo largo de marzo y en esta segunda edición se va a contar con la presencia de diversas compañías que vamos a conocer enseguida y un programa dividido en 4 módulos. Adelante. Hace un año, en plena pandemia, buscando espacios en donde presentar espectáculos de danza, Marcos Sánchez encontró la Terraza Franciscana, espacio localizado en Jesús María 42 en el centro histórico de la Ciudad de México. Ese fue el punto de partida para crear el proyecto
A Corazón Descubierto, el cual va por su segunda edición. En la convocatoria, cuando lanzamos esta convocatoria de A Corazón Descubierto, enfatizamos que es un espacio alternativo, o sea, que si hay que adaptar o si proponen algo para el espacio, adelante. Entonces, ya desde ahí, desde la convocatoria, sí enfatizamos para no decir es un teatro, ¿no? Es un espacio alternativo, ¿no? Donde justamente es migrar a otros lugares, a otros espacios, ¿no? Hemos encontrado, porque sí hay, y bastantes, hemos encontrado compañías muy dispuestas justo a explorar en un espacio alternativo o que ya tengan experiencia de presentarse en espacios alternativos, ¿no? Entonces, pues la convocatoria los resultados fueron bastante buenos en el sentido de que pues tuvimos muchas postulaciones en ambos años y pues en realidad no tenemos como una línea estética o una línea temática definida. A Corazón Descubierto, el cual será los jueves y viernes de marzo y una función especial el 3 de abril, está integrado por 4 programas con compañías como La Jauría, Colectivo Fractal Escénico, Paquidermo Danza y Octavio Nájera y Marcos Contreras. Esto nos ha llevado a tener tanto el año pasado como este programas pues muy diversos, de compañías con estilos muy diferentes, que van desde algo muy narrativo hasta algo muy abstracto y también con trayectorias muy distintas. Tenemos compañías con una trayectoria impresionante o dirigidas por coreógrafos que tienen una carrera muy importante en la danza, por un lado, y por el otro tenemos compañías de reciente creación que son pensadas, coreografiadas y dirigidas por alumnos. Para el 3 de abril se dará una función especial a cargo de las compañías que integraron uno de los 4 programas y que hayan logrado reunir el mayor público en su presentación. El premio por su esfuerzo será el 100% de la taquilla de ese día. El costo del boleto de todo el ciclo incluye una bebida de cortesía, la música de Miguel Ángel Vázquez y la función. La terraza, aparte, tiene pues una vista increíble. Está la cúpula de la iglesia, el atardecer se lleva a ver muy bien. Realmente nosotros convocamos al público desde las 6 de la tarde. Las funciones comienzan a partir de las 7, pero bueno, la cosa es estar, si quieres ir con tu pareja ya desde antes, pues, tomarte algo, pasártela bien. Noticias 22, Alberto Aranda. Una propuesta muy atractiva y como también lo es la invitación a que no se pierdan a las 9 de la noche Debate 22. Hoy Gaby Tlaseca recibe al médico epidemiólogo Jorge Osvaldo Restrepo para saber qué pasa con la pandemia de la COVID-19. No se pierdan esta entrevista al término de Noticias 22 en Debate. Ya volvemos, una pausa. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane, viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales, barriéndose a dar triunfo al club del antojo. Cómeme como nosotros y ponte saludable. Si algo me pasaba, perdía el equilibrio de inmediato. Esas miradas. Hasta el menor estrés me producía náuseas horribles. ¿Qué tanto puede cambiar la vida en un solo verano? El destino de Kaoru Nishimi. ¿Por qué tomaste mi mano? ¿Pero qué les pasó? Dará un giro al conocer a Ritsuko y Sentaro, 2 compañeros que le enseñarán que con amigos y jazz... Me encantaría oírlos tocar juntos. Todo es siempre mejor. Kids on the Slope. Miércoles, 1:30 horas. Raticida. Gasolina. Ácido de batería. Amoníaco. Acetona.
Sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. El Festival Poesía por Primavera celebra su primera década con grandes personalidades de la cultura y actividades presenciales en el exterior de la hostería La Bota, en el centro histórico de la Ciudad de México. Veamos. Sugiero pues que tomemos el espacio público con la fuerza del bien. El Festival Poesía por Primavera está de regreso y celebra su 10º aniversario con lo mejor de la literatura nacional, más de 20 proyectos editoriales independientes, performance, conciertos y artes visuales. Pues nos seguimos por todo vapor, por todo lo alto, con 2 días de actividades sin parar, de las 12 del día a las 7:30, 7:40 de la noche, pero entre ellos... Es para nosotros un enorme honor y placer mencionar que abren con nosotros el Festival Pura López Colomé y David Huerta. Estarán también con nosotros Eduardo Milán, Roxana Elrich Thomas, Rocío Cerón, Tania Huntington. Estará también con nosotros Hernán Bravo, Eduardo Milán, Mario Velatín, Filippo Lele Prun. La calle de San Jerónimo en el centro histórico, lugar donde se llevará a cabo el festival, también será intervenida desde las artes plásticas por Gabriela Gutiérrez Ovalle. Adriana Calatayud participará con una instalación en el mismo espacio y Rojo Córdoba tendrá un micrófono para realizar un Poetry Slam. Inicialmente albergaba quizás solo la pluma poética, pero ahora, bueno, pues ya es un festival de una larguísima tradición, de 10 años, donde se dan cita pensadores, los más importantes pensadores mexicanos, pero también aquellos que buscan una palestra, que buscan una plaza pública para hacerse del pensamiento y hacerse de la palabra. El Festival Poesía por Primavera retoma sus labores después de un largo periodo de inactividad causado por la pandemia. Sin embargo, nunca ha perdido su iniciativa por alimentar el alma a través de la cultura y ofrecer un espacio para los amantes de la poesía. Han sido años bien duros, donde no ha sido fácil llevar a cabo un festival de manera independiente, autogestiva, de pronto a contrapelo de todas las iniciativas culturales, públicas y privadas. Nosotros no dependemos de ninguna instancia, de ninguna naturaleza. Entonces sí que ha sido duro de pronto hacerlo, seguir haciéndolo, pero también con la satisfacción del que llega a la meta pese a todo. Vamos a seguir haciendo cultura siempre, pero la celebramos muy gustosos, muy satisfechos también de lo que hemos hecho. No hemos parado de hacer poesía, no hemos parado de hacer cultura, no hemos parado de hacer escultura social en el espacio público para la gente, para contribuir en algo a la construcción de una ciudadanía mejor, una ciudadanía mexicana mejor. Durante la fiesta literaria, Mantarraya Ediciones presentará las novedades de su catálogo y se ofrecerán boletos para una rifa de arte por la cultura independiente. Invitamos a todo el público de Canal 22 a que asistan con nosotros al Festival Poesía por Primavera en su 10ª edición, los días 5 y 6 de marzo, en la calle de San Jerónimo, en el centro histórico de la Ciudad de México, de las 12 del día a las 7:30 de la noche. Bienvenidos, aquí los esperamos, todo de manera absolutamente gratuita, por amor a la comunidad. Antes del fin de este mundo escribiremos otro. Ya que estamos en cuestiones literarias, les platicamos que la escritora Nona Fernández recurre a uno de los periodos más oscuros en la historia de Chile para invitarnos a cuestionar qué tantas verdades hay en el pasado y por qué debemos construir una memoria colectiva como sociedad. Dos hermanos, la Rusia y el Indio, nacieron durante la dictadura chilena. Su madre decidió llevárselos lejos para protegerlos. Tras su muerte, ellos deciden regresar para reencontrarse con su pasado, con las raíces que dejaron atrás, con una ciudad que no les dice nada porque sus recuerdos son otros. Así comienza la novela Mapocho de Nona Fernández. En la historia concreta, estos dos hermanos están siempre con sospecha con respecto a la historia oficial, ¿no? Están intentando desbaratarla para poder comprenderla y entender también que esa historia oficial muchas veces también conlleva mucha mentira, ¿no? Y que es difícil poder entender qué es verdad y qué es mentira en la historia. O sea, y también es un poco lo que ocurre con el ejercicio de la memoria, ¿no? Muchas veces nos cuesta poder entender qué de lo que recordamos es real, qué no es real, qué es concreto. La memoria es un material muy inacible, muy caprichoso también. La novela, publicada por el Fondo de Cultura Económica, resalta la importancia de cuestionar la historia oficial.
Es imposible construirnos como personas si no sabemos lo que hemos hecho, de dónde venimos, quiénes son nuestros padres, por decirlo así, como en términos muy generales y muy casi como psíquicos, ¿no? Y creo que a una sociedad, a un país le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y el olvido muchas veces se vuelve una herramienta de control, como para ir construyendo los presentes o los guiones que se necesita, o que la oficialidad y el poder necesita para poder encaminar las cosas hacia donde se quieren. Y es que para Fernández hay que confrontar el discurso oficial a partir de la historia de cada uno de nosotros y así construir una memoria colectiva. Es una historia que intenta metabolizar un periodo histórico de nuestro país, pero también ampliarlo a la vocación que tiene Chile, o que ha tenido Chile, de ir siempre lanzando sus muertos al río, ¿no? Mapocho es el nombre del río chileno que cruza la ciudad de Santiago de Chile. Y es un río en el cual en la dictadura se iban a lanzar a los muertos. Los ejes de violencia que cruzan este libro son ejes que no solo en México, en Latinoamérica comprendemos muy bien, ¿no? Es como tú decías, yo no tengo, si bien aquí hay un eje muy claro que tiene que ver con los detenidos desaparecidos, que son un poco los fantasmas de esta novela fantasmagórica de Ánima, yo no tengo que explicarle a México que es un desaparecido, ¿no? Ustedes lo saben también como nosotros, ¿no? Lo viven constantemente, es parte de la historia presente de ustedes. Noticias 22, Alberto Aranda. Y estamos a unas cuantas horas de que inicie el Festival Enclave 2022. Antes de la ceremonia inaugural, vamos a echar un vistazo a la programación de actividades. Del 2 al 6 de marzo tendrá lugar la 12ª edición del Festival Enclave, encuentro transdisciplinar de poesía expandida que retorna a la presencialidad. Este año, el festival dirigido por la reconocida poeta Rocío Cerón está dedicado a las poéticas interespecie. En esta 12ª edición lo que proponemos es justamente una jornada de diálogo intermedial, transdisciplinar, donde podamos volver también al espacio de los cuerpos, al espacio del performance, al espacio de las lecturas en vivo, al espacio del contacto con los demás, donde podamos ver la construcción de sentidos poéticos entre múltiples organismos. Es decir, cuestionar un poco o desafiar un poco la hegemonía humana, pues para proponer distintas vías de intercambio interespecie. El Festival Enclave 2022 se desarrollará en formato híbrido con un alto porcentaje de actividades presenciales que sucederán en sedes de 4 entidades del país. Esta edición particularmente va a suceder la inauguración y la primera mesa de discusión en el claustro, en la Universidad del Claustro Sor Juana, que es nuestra institución anfitriona, y después seguiremos a Guanajuato el jueves 3 de marzo en la Biblioteca Central Estatal Huilberto Jiménez Moreno, en León, Guanajuato, para seguir el viernes 4 al Centro Cultural Mexiquense, en Toluca, en el Estado de México, y cerrar el sábado 5 de marzo en Puebla. Enclave iniciará mañana a las 18 horas con un homenaje al fallecido creador sonoro Abraham Chabelas en la Universidad del Claustro de Sor Juana. El programa de actividades de todo el festival contempla presentaciones transdisciplinares, mesas de discusión, conferencias y talleres. Los 3 días tendremos tanto en el Estado de México, en Toluca, en León, Guanajuato, en la biblioteca, como en los talleres de iniciación artística Pedro Ángel Palau en Puebla. Tendremos clínicas de imaginación poéticas de distinto tipo. Unas más sobre performance, otras sobre sonido, otras más sobre poesía, y estas cuestiones de biopolíticas, biopoéticas. Tendremos también una mesa de discusión en cada una de las sedes, Claustro de Sor Juana hasta Puebla, los 4 días, donde nos preguntaremos, por ejemplo, sobre los nuevos territorios del lenguaje, ¿no? Estas biogeopolíticas contemporáneas, o, por ejemplo, nos preguntaremos también sobre la idea de la bioacústica, ¿no? De los ecosistemas sonoros, cruces entre poesía, ciencia y espacios áuricos, que nos interesa también muchísimo. Para la edición de este año se contará con la participación de 26 creadores internacionales y locales, casi el doble de ediciones anteriores.
Entre ellos figuran la poeta británica Zoe Scolding, los españoles Vicente Luis Mora y Lola Nieto, y los mexicanos Alejandro Ortiz y Elisa Díaz Castelo, así como el artista tapatío Jair López, la artista visual Melissa García Aguirre y el músico Fabián Ávila. Tendremos dos cosas muy interesantes, que son intervenciones en espacios públicos y en espacios arquitectónicos. Una de ellas, el espacio público, va a ser en la explanada del Centro Cultural Mexiquense, que es un espacio bellísimo, que tiene una instalación sonora y se van a pasar ahí, se va a hacer una sesión sonora con piezas de bioacústica, y la otra, una intervención sonora visual en el espacio de la Biblioteca Central Estatal, donde están las escaleras. Ahí te vamos a hacer una serie de proyecciones y de espacio sonoro también. El programa completo y las sedes pueden consultarse en las redes sociales del festival. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Aprovechen esta pausa para ir por sus palomitas, porque al regresar tenemos un invitado de super lujo en Enfoques. Descubran de quién se trata. Raticida, gasolina, ácido de batería, amoníaco, acetona, sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Nuestro objetivo es la divulgación de la ciencia, tecnología y cultura de la región. Lo que empezó como una iniciativa local para promover la literatura entre niños y jóvenes, gracias a la virtualidad logra llegar a todo el país y traer invitados de Latinoamérica y la península ibérica. Un punto de encuentro entre el arte y el conocimiento. NCC, Noticiario Científico y Cultural Iberoamericano. Jueves, 20 horas. Y sábados, 8:30 horas. El músico vallecaucano Ricardo H. se va de mochilero a recorrer el mundo para descubrir y conocer distintas culturas, gastronomía, paisajes y la vida cotidiana de cada lugar. De los documentales, entonces por el cliente de Colombia. Por el mundo entro a mi casa. En Pasaporte. Estreno miércoles 19:30 horas. Con él hemos aprendido a ver el cine de otra manera, muchas veces inclusive hasta entender el cine que vemos, porque nos lo ha sabido explicar de la A a la Z. ¿Quién acompaña a Laura Barrera esta noche en Enfoques? Vamos a descubrirlo. Más de 5 décadas dedicadas a la investigación, la escritura, la docencia y por sobre todas las cosas, el disfrute del arte cinematográfico, sea visto como con una mirada de aventura, justeza, una mirada de grandeza, de catarsis, ilusión, madurez o de ñerez. Sus ojos y sus oídos están permanentemente abiertos y su pluma en constante movimiento. Así llega a 8 décadas de existencia en las que sus logros abarcan más de 40 libros que son referentes para la comprensión y el estudio de la cinematografía. Una colección que alberga la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Qué orgullo contar con la presencia del maestro Jorge Ayala Blanco en Noticias 22, crítico, historiador de cine, escritor, articulista, profesor, traductor. Maestro, qué gusto verte y conversar unos minutos de tu trayectoria y proyectos para el 2022. ¿Qué tal, Jorge Ayala Blanco? ¿Cómo estás? Te agradezco muchísimo esta introducción, que no me esperaba que fuera tan extraordinariamente bien informada. No, pues es un gusto platicar contigo. Cuéntanos, por favor, empezando con estos primeros años, con esa pasión por el cine, ¿dónde inicia? ¿A qué cines ibas? ¿Qué tipo de películas fueron las primeras que viste que te impactaron? Bueno, tengo registro por los programas que daban en las salas. A mí todavía me toca, en el año 50, cuando tenía 8 años, ir a la matiné y coleccionar
los programas. Entonces, exactamente qué películas veía yo. Por supuesto, eran películas norteamericanas de aventuras, de capa y espada, westerns, que les llamábamos películas de vaqueros, por supuesto, todavía no existía el término en México, y pues toda una cauda impresionante de películas que pude ver en esa época. El descubrimiento más interesante va a ser por las tardes, en otras salas. Mi sala de los domingos era ir, pues la gran actividad era ir a la sala del cine Majestic, el Majestic grande. Claro. ¿Sí? Porque había el Majestic grande y el Majestic chico, que se llamaba Carpio. Entonces uno era para clase media, que era el Majestic nuevo, y el otro era la sala popular, a la que solo podíamos ir, un tanto clandestinamente y por las tardes, ¿sí? Era una sala donde todavía se bailaba en el intermedio, ¿sí? O sea, eran dos mundos completamente distintos. Esta idea de escribir en dos niveles, que es cuando ya empiezo a escribir, con gran libertad en el periódico El Financiero, estoy en el Universal, pero empiezo a escribir en El Financiero, tengo dos secciones. Una de los lunes, que le llamo Cine Lunes Exquisito, otro que le llama Cine Miércoles Popular, uno dedicado al cine mexicano, que es la popular, que es los miércoles, curiosamente, los días en que podíamos ir. En fin, los hermanitos, éramos 3 hermanos, mi hermano Leopoldo el mayor, mi hermana Gloria del Carmen y yo, nos llevaban al cine. Casi nunca entraban ni mi madre ni mi abuela, que son los que, estaban a cargo de nosotros. Mi padre ya había muerto. Uh-huh. Jorge, tú obviamente no es suficiente ver mucho cine para ser crítico, historiador, periodista, escritor. Tú tienes una escritura que se conoce por tener muchos registros y que además se ha ido transformando a lo largo de los años. Tú te formaste, como escritor en el Centro Mexicano justamente de Escritores, donde fuiste becario. Sí, pero mucho antes hacía yo presentaciones, las escribía y leía mi presentación desde los 18 años en el Cineclub del Instituto Politécnico Nacional, que sesionaba en la Escuela Nacional de Medicina Rural. Ya no existe, ahora se llama Escuela Nacional de Medicina, es otra cosa. Pero en esa época era un cineclub muy importante, ¿sí? Y yo ayudaba a la programación, entonces ya empezaba yo a escribir desde entonces. Uh-huh. Lo único que se me ocurría era precisamente todas mis inquietudes, podríamos decir, como todo adolescente, empezar a escribir poesía, cuento, textos extraños, en fin, que no eran ni chicha ni limonada, porque por supuesto yo creía que era prosa poética, pues sí, pero de pronto me di cuenta de que todo eso que podía yo extender, lo podía referir directamente al cine. Me permitía todo esto, sobre todo algo que para mí siempre ha sido una inquietud, no juzgar las películas, sino saber cómo son, ¿sí? Yo me acerco a una crítica de época y quiero saber cómo era esa película, y difícilmente te enteras lo que realmente estaba en la pantalla. Entonces, es la búsqueda de esa especificidad de la película, hablar de esa y de ninguna otra, ¿sí? Que lo que yo diga sea realmente solo para esa película, la que me dictó la película desde la pantalla. Me exige ser vista de determinada manera. Uh-huh. De ahí precisamente esta idea de diversificar, sobre todo los referentes, ¿sí? Hablabas de tus participaciones en medios, en suplementos, en secciones culturales, en periódico. Tú empiezas a publicar desde los años 60, ahí has estado en muchísimos suplementos y secciones del Novedades, siempre Excelsior, La Jornada, el Nacional Financiero, y por cierto, publicas en Confabulario de El Universal. Desde un inicio, pues te empezaste a hacer una fama de... por un lado, desde luego, el análisis que has presentado siempre, pero de no complaciente. Y esto ha provocado de pronto reacciones virulentas. Desde un inicio lo hizo. ¿Lo consideras esto un halago, Jorge? Sí, yo creo que sí.
Antes decía yo que escribía yo en 3 niveles distintos. Hacía libros para que me odiaran, hacía libros para que me quisieran y hacía libros para que me bendijeran, ¿sí? Entonces son 3 series de libros. Los libros de cine mexicano, pues finalmente estás desmontando los mecanismos y eso no le gusta a nadie, ¿sí? Pues son libros para que te odien, ¿sí? Y los libros para que te quieran, pues son sobre las películas que te gustan más de la cartelera, o sea, las películas internacionales. Y los libros para que me bendijeran son, pues, la investigación. Fichar todas las películas que se estrenaron a lo largo del siglo XX. Empezamos en el año 12, cuando llega el primer largometraje, y La guillotina cae después de 9 tomos de, como una especie de catálogo, decía yo, una especie de directorio telefónico de cine mexicano, porque son puros datos, ¿sí? Hasta el 31 de diciembre de 1999. Ya no puedo continuar más porque ya no hay testimonio escrito. Los periódicos ya no tienen cartelera. Uh-huh. Bueno, te refieres a estas vertientes que la gente puede consultar, porque, bueno, pues afortunadamente están disponibles, que está la cartelera cinematográfica, que son estos volúmenes divididos por décadas, que por cierto has colaborado con María Luisa Amador, bueno, han colaborado en ellos. Efectivamente, 40 años. Cine extranjero, que bueno, pues hablan de todo este cine que te ha traído de muchas otras partes del mundo y el abecedario del cine mexicano, que, bueno, pues ya las últimas letras son la P, la P, la R, las más recientes que ya tienes listas. Siempre tienes un libro horneándose. ¿Cuál es el que está en el proceso actualmente? Bueno, mira, precisamente acaba de salir a final del año, presenté la... Todo el mundo me decía el chiste, porque tocaba la P. Entonces, ¿por qué no le llamas la pandemia? Y sí, lo voy a llamar así. No, por supuesto, no es posible, ¿sí? Porque pues, es un título inspirador y era la idea de la potencia, ¿sí? Y actualmente ya va a salir la Q, pero ya entregué la R y actualmente ya tengo 33 capítulos de la S. ¿Por qué? Porque hay una cantidad enorme de películas. Ojalá se sostuviera ese volumen de películas mexicanas. Claro, yo agarro parejo, ¿sí? Películas de cartelera o películas que encuentro en plataformas. Ajá. Ya la forma de acercarte a las películas es completamente distinta. Claro, yo prefiero las películas que puedo ver varias veces en la comodidad de tu hogar, ¿sí? O sea, en mi computadora, sensacional, una computadora grande que tengo, que es como si fuera una especie de sala de cine. Porque sí necesito ese volumen, sí, esa dimensión, claro, pero sí me hace un poco de falta la reacción del público. De acuerdo. Sí, es necesario y ese ambiente que se crea tan especial que es insustituible. Jorge Ayala Blanco, maestro, tú empiezas a dar clases siendo muy joven. Eres hoy profesor decano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de tus antiguos alumnos pupilos dice por ahí que la consigna era ver cada película sin importar su género, sin prejuicios, sin importar el cine donde se proyectara. ¿Sigue siendo esta una máxima que inculcas a tus alumnos y que recomendarías al público? Sí, yo creo que eso es muy importante. Acercarte a una película, casi diríamos, casi sin información. Antes decía que era tomar la virginidad de la película, pero en realidad la tuya es la que estás tomando, ¿sí? Porque nunca te has acercado a esa. Y verla varias veces. Es una cosa que inculco en mis alumnos. Incluso pequeños fragmentos de la película para encontrar los principios del estilo. Uh-huh. Y otra vez lo que te decía, ¿qué tiene esa película que no tiene ninguna otra? ¿Sí? Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué dice realmente la película? No juzgarla, ¿sí? Nunca recomendar una película. Eso te abstienes. Que al lector le baste con en fin, como el título de la maravillosa novela de Beckett, el cómo es, cómo hace, ¿sí? ¿Cómo es?
¿sí? ¿Qué es lo que está realmente en la pantalla? Que es una deficiencia en general de los críticos de cine, que en general bordan alrededor de la película, pero nunca te dicen cómo es. Efectivamente. Y bueno, pues es lo que ha creado una enorme cantidad de seguidores del maestro Jorge Ayala Blanco, de sus libros, de sus comentarios, de sus críticas en torno al cine, este rigor con que lo hace y esta apertura con que puede llegar a desmenuzar una película. Jorge, de verdad qué gusto poder platicar contigo. Tenemos un minuto para despedir y bueno, ya no nos dio tiempo de platicar más extensamente de tu faceta como experto en música. Tú has colaborado en programas de una serie como Mujeres Compositoras para Radio Educación. Eres un gran conocedor de música también, como traductor de poesía, de filosofía, conoces diversos idiomas, así que bueno, también todo esto alimenta tu conocimiento en torno a la cinematografía. Jorge, siempre me despido de este pequeño fragmento, de este segmento de Noticias 22, con 3 preguntas inspiradas en el cuestionario Proust, y tú un poquito antes de iniciar la entrevista me dijiste, puedes preguntarme lo que sea, Laura. Así que bueno, serían estas 3 preguntas para finalizar la conversación, Jorge. La primera, si te concedieran tener un superpoder, ¿cuál poder elegirías? Ser ubicuo. Ubicuo, la ubicuidad, muy bien. La segunda es, menciona por favor un personaje de ficción, ya sea literario o cinematográfico, que esté entre tus preferidos. Iván el Terrible. Muy bien. Ese, por supuesto. Claro, también. ¿Qué cualidad hay que tener para poder ser tu amigo o tu amiga? Saber jugar. Saber jugar. Bueno, pues ya saben, quienes quieran acercarse al maestro Jorge Ayala Blanco y ser sus amigos, pues ahí está una característica. Rafa, ¿cómo la ves? Fascinante, vamos a aprender a jugar. Tú propon el juego, maestro, y nos sumamos encantados de la vida a no juzgar el cine, dejar que el cine nos juzgue a nosotros. Muchísimas gracias, Jorge Ayala Blanco, por acompañarnos en Noticias 22. Un fuerte abrazo. Un abrazote. Y Laura, nos vamos a despedir como es costumbre con música, hoy recordando 245 años de su partida a uno de los más grandes clavecinistas del siglo XVIII, Georg Christoph Wigensell, perdón mi alemán, Georg Christoph Wigensell. De hecho, él era de origen alemán, pero vivió mucho tiempo en Austria, nacional austriaco, y así sonaban y así suenan todavía en el siglo XXI sus obras. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana. María Izquierdo, talentosa y reconocida artista mexicana, nacida en 1902,
Fue una voz importantísima dentro de la lucha por los derechos de la mujer y su visibilidad en el arte. Con una pincelada surrealista que se adelantó a su época, un discurso moderno y una temática tradicional y popular, Izquierdo fue la primera artista mexicana en exponer en el extranjero. Fue en el Art Center de Nueva York. Me esfuerzo para que mi pintura refleje al México auténtico que siento y amo. Huyo de caer en temas anecdóticos, folclóricos y políticos, porque no tienen ni fuerza plástica ni poética, y pienso que en el mundo de la pintura, un cuadro es una ventana abierta a la imaginación humana. Izquierdo sufrió violencia de género desde muy pequeña. Fue forzada a casarse a los 14 años, sufrió 2 divorcios, uno de ellos de Rufino Tamayo, y según sus palabras, por ser mujer, le fue retirada la comisión para pintar un mural en el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. A pesar de todo, por méritos propios, tuvo una importante trayectoria artística. Nunca escatimé esfuerzo, tiempo ni trabajo para mi única obsesión, servir a México a través del arte. Rebelde ante la hegemonía masculina en el arte, Izquierdo rompió con la iconografía y los motivos tradicionales de los muralistas y plasmó a la mujer como protagonista con una gran vitalidad, con un lenguaje propio, con un tratamiento formal y estético sui generis. Fantásticos retratos, naturalezas muertas y paisajes surrealistas forman su pathos artístico. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Estamos en el tercer año de la pandemia por COVID-19. Hemos avanzado a prueba y error. Sabemos más, pero también pareciera que falta mucho camino por recorrer aún en esta lucha contra este virus que nos vino a cambiar la vida absolutamente a todos en cualquier punto del planeta. ¿Qué pasa con el COVID? ¿Cómo vamos? ¿Qué retos enfrentamos? ¿Y qué avances nos hacen sentirnos un poco más seguros? Vamos a platicar con un experto en la materia. Me refiero al doctor colombiano Osvaldo Restrepo, médico cirujano, experto en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. Desde Medellín, Colombia. Te saludo, Osvaldo, qué gusto, la verdad, volver a platicar contigo, un referente en materia informativa. Y bueno, para el habla hispana eres de verdad un punto crucial a través de tu canal de YouTube, donde ya tienes más de 1 millón de suscriptores. Bienvenido. Muchas gracias, Gaby, por la invitación nuevamente al Canal 22 y a tu programa. Muy complacido de estar nuevamente con ustedes, y así es. Seguimos informando, seguimos trayendo información y ya tenemos más de 1 millón de suscriptores, así es, y con tu ayuda seguramente vamos a crecer más. Te quieren mucho en México y por eso te agradecemos esta conversación. A ver, Osvaldo, tú que estás constantemente subiendo información al alcance de todos, información verídica, certificada, ¿en qué momento estamos parados de esta pandemia? A veces creemos que falta poco, a veces vemos muy lejano el final. Estamos, ya decía yo, en el tercer año de esta pandemia. ¿Dónde estamos parados? Muy bien, esa pregunta pues creo que se la hace todo el mundo. ¿Dónde estamos hoy en medio de esta pandemia? Y la verdad es que el mundo no está parado en el mismo sitio todo el mundo. Para muchos países podríamos estar en un tránsito entre una pandemia y una enfermedad endémica. Sin embargo, otras partes del mundo todavía están en plena pandemia, y eso depende mucho del contexto particular que vive cada nación, cada país. Quiero decir,
No es lo mismo una pandemia en Estados Unidos y en el centro de Europa a una pandemia en Sudáfrica, en el norte de África. Y no es lo mismo una pandemia en